Estás viendo la versión para YouTube de Sí, el podcast de Somos Innovación. Acompáñanos a explorar cómo a través de soluciones innovadoras los latinoamericanos vamos a mejorar nuestras vidas. El futuro llama. Hola, soy Luis León y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Hoy exploraremos el fascinante mundo de las regulaciones y cumplimiento normativo en el sector de la inteligencia artificial y tecnológico. Para ello nos acompaña Sofía Tirini, una líder visionaria en este campo. Sofía es Legal Policy Manager en Access Partnership, una firma que está transformando la forma que las empresas tecnológicas navegan en el complejo panorama regulatorio global. Con más de 10 años de experiencia en asuntos regulatorios de cumplimiento, Sofía ha dedicado su carrera a simplificar lo inevitable y hacer la vida más fácil a las empresas que buscan operar en múltiples jurisdicciones. Bienvenida, Sofía. Gracias, Luis. Me Para, encanta el resumen. sí, ultra resumido porque bastante conocimiento tenés atrás en la mochila. Para comenzar, me gustaría un poco conocerte a vos, que también la gente pues pueda conocerte y bueno, luego sí, arrancar con el tema regulatorio, que es básicamente el DSO, lo que es la Organización de Cooperación Digital. Vayamos por ahí. Perfecto, dale. Bueno, como bien decías, yo me llamo Sofía, soy abogada, ese es mi background, soy originaria de Argentina y me formé ahí durante la carrera y mis primeros años de trabajo. Después me especialicé, durante muchos años trabajé en temas regulatorios de compliance dentro de empresas multinacionales y después me especialicé en Inglaterra en una maestría que hice en temas de corrupción y gobierno, sobre todo políticas públicas alrededor de estos temas, que era lo que a mí me apasionó durante muchos años. Trabajé durante 3 años en la OCDE, la OECD, en París, en el área de anticorrupción, y ahí seguí especializándome y viendo temas de anticorrupción y políticas públicas. Y en los últimos años, desde que trabajo para Access Partnership acá en Londres, viré hacia el mundo de la tecnología. Sigo trabajando sobre temas regulatorios, que siempre fue mi campo de expertise, pero ahora estoy enfocada sobre todo en temas tecnológicos y hay una línea muy, muy estrecha, muy conectada entre lo que era mi experiencia previa en temas anticorrupción, transparencia y cómo este tema de la transparencia per se, la ética, la integridad, también se conecta directamente con todo lo que son las políticas públicas para temas tecnológicos y bueno, inteligencia artificial sobre todo, que es lo que vamos a hablar hoy. Así que en estos años, dentro de Access Partnership, me dedico a ayudar a empresas a acceder a nuevos mercados a través del cumplimiento normativo. Son empresas, casi todos nuestros clientes son empresas tecnológicas dentro del área de telecomunicaciones, pero también trabajo mucho con gobiernos, con reguladores y también con organismos internacionales que están escribiendo sus políticas, porque por un lado ayudamos a empresas a acceder a nuevos mercados, pero por otro lado, teniendo esa expertise, asesoramos o ayudamos a gobiernos a que mejoren o que hagan una renovación, un update de lo que son sus regulaciones en temas tecnológicos, satelitales, licenciamientos y demás. Así que eso es un poco sobre mí. Entiendo. ¿No podrías un poco abrir el panorama justamente entre todas estas empresas como gobiernos? ¿Cuáles son los enfoques que en la actualidad se están viendo en temas de IA en los varios sectores en ¿Cómo cuanto no? a regulaciones? Sí, es muy interesante porque a nivel global nosotros venimos haciendo mucho estudio, research en lo que son los temas regulatorios, ¿no? Porque hacemos muchas comparaciones, muchos benchmarks en cómo los aplican y cómo lo están regulando diferentes regiones, diferentes países. Y en nuestro estudio lo que vemos sobre todo es que hay dos escuelas de pensamiento o dos enfoques muy específicos, que uno es el enfoque regulatorio prescriptivo, por así decirlo, que es el más tradicional. Esto se puede ver en la Unión Europea, por ejemplo, que tiene su AI Act, su regulación específica sobre inteligencia artificial, China también. Y este enfoque prescriptivo suele favorecer más que nada los mecanismos de aplicación más estrictos para garantizar el cumplimiento de estos estándares éticos basados en principios. Eh, y obviamente tienen en general una ley detrás, son más complejos de aprobarse porque tienen generalmente procesos más largos, pero después suelen dar también un poco más de claridad, pero tienen un nivel de enforcement mucho más alto.
El otro enfoque que se ve mucho es el que nosotros llamamos de gobernanza un poco más suave o basada en principios, me gusta decirle a mí. Son países como Singapur, Qatar, Jordania, son países que si bien no tienen una regulación, una ley de inteligencia artificial, sí tienen políticas, sí tienen estrategias a nivel nacional o roadmaps, planes de trabajo, donde los gobiernos lo que hacen es básicamente favorecer un enfoque un poco más flexible, a menudo muchas veces voluntario también, porque no hay una autoridad que esté controlando su nivel de aplicación y tampoco hay una sanción específica, pero hay mucha autogestión a través de estas políticas para buscar apoyo, sobre todo para favorecer las inversiones y la innovación dentro del sector de la tecnología, ¿no? Y en general lo que tiene este enfoque más bien basado en principios, como te decía, es que utiliza valores o principios como la transparencia, la protección de la privacidad, la responsabilidad y demás, para generar una serie de expectativas o de objetivos que quieren alcanzar estos países. Eh, lo que es interesante también es que, aunque parecía, y yo te lo planteo ahora como dos enfoques diferentes, son bastante complementarios. No hay que verlos como dos temas separados o diferentes o contradictorios, sino por lo contrario son bastante complementarios, porque los países que suelen tener un enfoque prescriptivo, es decir, que ya tienen una regulación o una ley aprobada en sus congresos, o en sus senados, sus parlamentos, suelen construir estas regulaciones en base a los principios que están identificados en este otro enfoque de gobernanza un poco más light, más suave, y transforman estos principios en la base racional de sus decisiones legales y de sus leyes. A su vez, lo que notamos es que la mayoría de los marcos nacionales se enfocan en dos pilares muy grandes. Uno es todo lo que tiene que ver con la política industrial, que está obviamente dirigida a apoyar la innovación, el desarrollo, ayudar a las empresas y ayudar también a los emprendedores, porque el rubro tecnológico tiene muchas empresas internacionales muy grandes y también tiene un ecosistema muy importante de emprendedores, ¿no? Y por otro lado, el otro pilar muy importante de trabajo es siempre la protección del usuario o del consumidor o del ciudadano, porque obviamente al final del día muchos de los reguladores que tienen a cargo estas políticas o estas leyes suelen ser los reguladores de telecomunicaciones, por ejemplo. Su objetivo principal al final del día es proteger siempre a la sociedad. Entonces, ¿cómo encontrar ese balance, ¿no?, entre la protección y el desarrollo económico? Y así es como vemos, como te digo, que los países están dividiendo un poco en estas dos rutas. Claro, bastante entendible. Por ejemplo, si partimos, por ejemplo, desde la primera enfoque que tiene justamente Europa, una cosa preocupante que sí, sí, bueno, veo a primera vista quizás desde este lado es que Europa se está un poco quedando atrás con el tema de, o sea, vamos a poner regulaciones, vamos a darle un marco más que nada a la inteligencia artificial, pero pues están limitando de cierta manera la inteligencia artificial. O sea, si tú lo comparas en avances, como lo podría haber tenido Estados Unidos o productos tecnológicos traídos desde Asia, Europa sí se estaba quedando bastante atrás en ese ámbito. Entonces, no sé si quizás eh, exista una manera o exista alguna manera que se respete el marco regulatorio y que a la misma vez se pueda incentivar lo que son los avances tecnológicos. O estas empresas tienen que optar a eh, hacer estas innovaciones fuera de la Unión Europea y luego traerlas y adaptarlas al marco regulatorio. Sí, eso es interesante, porque es verdad que Europa de por sí tiene una tendencia más bien proteccionista y es de por sí una región que tiende a ser un poco más conservadora. Quizás por el mismo hecho de que la Unión Europea es una unión de muchos países que, si bien comparten parte de su historia y su cultura, son diversos entre sí. Entonces ya encontrar eh, acuerdos en común y una base de trabajo entre todos los países que la conforman de por sí es difícil. Entonces hay una tendencia en general a que en la región tiendan a adoptar políticas un poco más conservadoras y más proteccionistas en cuanto a lo que es la sociedad civil. Y este era un poco, me parece, el camino de trabajo de muchos países hasta no hace tanto. Ahora hay como un cambio bastante grande, sobre todo en América, en Estados Unidos, con el cambio de presidentes, ni hablar China, que siempre fue un poco más disruptivo, donde quizás la prioridad ya no es tanto tener marcos regulatorios específicos, lo importante quizás pasa a ser fomentar el crecimiento económico, porque venimos de años de crisis,
Europa, sobre todo Estados Unidos, las guerras y demás. Entonces, si la prioridad pasa a ser el desarrollo económico, quizás la parte regulatoria tiende a flexibilizarse un poco. Y comparto con vos que lo que hay que encontrar es el punto medio siempre. Es obviamente asegurar, porque hay una serie de miedos y unos factores de riesgo grandes en lo que es la implementación de la inteligencia artificial, si no está dentro de ciertos parámetros de integridad, de ética o de responsabilidad, que suele ser la palabra que más se usa cuando se habla de inteligencia artificial responsable o ética. Y encontrar ese balance es lo más complejo siempre. ¿Cómo se hace? Es difícil, no sé si tengo la respuesta exacta para eso. Lo que se puede ver es un poco la base de prueba y error que estamos viendo y las oportunidades que tienen países o regiones como Latinoamérica en ver las experiencias de otras regiones y aprender de ellas. Supongo que también, y esto, todo lo que yo diga en esta conversación es 100% mi opinión, no represento las ideas de mi empleador, eso lo quiero decir. Sí siento que hay una tendencia a entender cuáles son los riesgos. Los países lo que tienen que saber es que las regulaciones o las políticas que vayan a aplicar en su país tienen que ser dentro de lo que realmente está pasando en su contexto cultural y socioeconómico. Los países que tienen un alto grado de desarrollo digital, donde tienen muchísimos desarrolladores, ingenieros, donde hay un gran crecimiento de la economía digital, esos países seguramente necesiten ciertas regulaciones que apliquen para la economía y el desarrollo de esa actividad. Otros países que por ahí no tienen ni siquiera penetración de Internet, donde hay gente que no tiene acceso a una computadora, donde la educación digital no es amplia, quizás las prioridades de su política van a ser otras, van a ser mucho más flexibles, van a ser mucho más básicas. Entonces hay una importancia grande dentro de los países de no copiar y pegar las regulaciones de sus vecinos, sino de entender qué es lo que está pasando dentro de su economía, de su país, y apoyar y ayudar a que crezca dentro de los parámetros en los que vive su sociedad también. Claro, por ejemplo, entre esos parámetros de la sociedad, por ejemplo, justamente habías mencionado sobre el tema de la ética y de lo que es correcto, por decirlo así, para lo que son estos inteligencia artificial. Entonces, realmente aquí no sé si sea una pregunta más que tecnológica, sino más hacia tirando un poco más a la filosofía, sino qué es lo ético, porque, o qué es lo correcto como tal, porque mismo anteriormente, por ejemplo, de las grandes industrias como Google con Gemini, por ejemplo, se notaba que había un cierto sesgo de, por ejemplo, de género, de raza o algunos de estos tipos de estereotipos que se trataba de incluir dentro de este modelo de inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, esta es solamente una muestra. De ahí, pues, si aplicamos a contexto, por ejemplo, de, oye, no sé cómo hago cierto químico que a lo mejor podría dañar a una persona, pero o sea, están dentro del margen de la coherencia, que es, son las leyes de la robótica, por ejemplo, que es muy aplicada, que es el tema de la inteligencia artificial tiene que ver que no se haga daño para el ser humano y eso entraría en la parte de coherencia dentro de la ética de la inteligencia artificial, pero hay aspectos como lo que mencioné anteriormente, que es el tema de estereotipos o razas, que a lo mejor están muy forzados en ese ámbito y pues están manipulando como tal la respuesta de la inteligencia artificial. No estaría dando esa genuina respuesta. Entonces, ¿qué es realmente ético para que estas personas puedan decidir qué es ético y qué es no, y qué es correcto y qué es no? Sí, y esa es la pregunta base por la que parten creo que todos los reguladores en el mundo, porque hay un concepto general de qué es lo que entendemos por ético y en general es aquello que está dentro de los parámetros de la ley, lo que permite tu marco regulatorio en tu país, está alineado con la ética de tu país. No todos los países, y sobre todo por diferencias muchas veces religiosas, no todos los países van a incluir las mismas actividades dentro de sus conceptos de integridad o de ética. Quizás lo que yo sugiero o donde yo empezaría como asesora o consultora para mis clientes o para los países para los que trabajo es muchas veces partamos de los principios que son los fundamentales de tu marco regulatorio. Y cuando hablo de principios, en todo lo que tiene que ver con temas de inteligencia artificial, tienden a verse los mismos principios. O sea, esto, si bien ahí podemos discutir qué significa ética o integridad, si vos haces un análisis comparativo a lo largo del globo sobre cuáles son los principios que utilizan para construir regulaciones en temas de tecnológicos, son casi siempre los mismos. Tenemos el tema de integridad, no discriminación,
justicia, transparencia, control humano, tiene que haber un cierto porcentaje de human oversight y control, o sea, que haya una influencia del ser humano, temas de sustentabilidad y después desarrollo del well-being del ser humano, ¿no? Del ser humano como persona individual. Y estos están directamente conectados con lo que son los derechos humanos, que es otro concepto que está para mí intrínsecamente conectado con lo que son las regulaciones tecnológicas. Los derechos humanos, la mayoría de la gente los estudiamos en el colegio, incluso de chicos, tenemos una idea un poco de qué son, los podemos listar, pero la realidad es que están directamente relacionados con casi todos los temas regulatorios que tratamos. Y esto se puede ver, por ejemplo, este enfoque de lo que estoy hablando establece una sólida base ética para el desarrollo de la inteligencia artificial, porque lo que ayuda o lo que trata es de prevenir abusos y sobre todo defender la dignidad humana. La intersección de la inteligencia artificial y de los derechos humanos puede abarcar muchísimas cuestiones críticas y va a cubrir mucho estos aspectos, estos principios que yo te estoy mencionando. Derecho de la privacidad, fundamental en una era donde se recopila masivamente datos de las personas y a veces ni siquiera sabemos qué datos puntualmente. El potencial que hay respecto a la discriminación y a los sesgos algorítmicos, que es exactamente lo que estabas hablando vos. Cómo podemos cuidar que haya la menor cantidad de sesgos dentro de estos algoritmos, pero también qué es lo que nosotros consideramos un acto discriminatorio, y eso no va a ser lo mismo en todos los países. Por eso te resalto que hay una importancia gigante entre la experiencia histórica y cultural de los países y después los estándares internacionales, que suelen ser un poco más genéricos, pero cada país, independientemente de los estándares internacionales, va a tener que aplicar su normativa propia local, su cultura y su marco socioeconómico histórico para poder tener las regulaciones más aptas para su propia economía. Y también te hablé de transparencia, de privacidad, no discriminación, fundamental el derecho al trabajo en una economía cada vez más automatizada y a la educación, porque la educación que nosotros recibimos, y nosotros no somos tan grandes, Luis, la educación que nosotros recibimos hace por ahí 15 o 20 años va a ser muy diferente a la que van a necesitar nuestros sobrinos, nuestros hijos, porque el grado de inserción de la tecnología dentro de la educación y el trabajo es gigante. Entonces hay una serie de cambios muy grandes. Entonces, ¿qué es ético? Va a ser todo lo que ayude a mantener la dignidad humana y a ayudar y a promover el desarrollo económico, pero también el bienestar de la sociedad. Entonces, todos estos factores son fundamentales. El desafío que creo que tienen muchos organismos internacionales y muchos gobiernos, sobre todo, es el desarrollo de estos marcos de gobernanza o de políticas públicas que puedan aprovechar los beneficios de inteligencia artificial, pero también asegurar que estamos respetando los derechos humanos, porque los derechos humanos, los que existen, van a seguir existiendo. El derecho a la educación, al trabajo, a la privacidad, eso no va a cambiar. Lo que yo creo personalmente que puede llegar a ocurrir es que esos derechos sigan creciendo, que tenemos una serie de diferentes generaciones de derechos humanos y que quizás en los próximos años haya una nueva generación de derechos humanos que tenga sobre todo que ver con el mundo digital y se extienda a esta parte, pero no que se contraigan ni que se reduzcan. Por ejemplo, como quien vamos abriendo también un poco la cancha, tanto a lo que es temas de Oriente Medio barra Asia. Ujú. Pero antes de eso, quiero poner una pregunta que abarque un poco todo. Por ejemplo, entre los derechos que también se mencionaron, está el tema de la privacidad. Yo soy Sí. muy, muy, muy fanático de lo que es el open source, todo lo que es por tu propia mano, básicamente, dentro del software. Y bueno, quizás también conocedores que escuchen el podcast justamente tendrán en sus casas un pequeño modelo sobre inteligencia artificial, justamente. Entonces, abarcando el tema de la privacidad más que nada, la privacidad, tanto para gobiernos y empresas que ofrecen estos servicios en general, eh, son temas que tienen que tomarlos con pinza. Pero, ¿qué pasa con el contenido que podamos generar nosotros en nuestras propias casas? Estamos, como se dice, resguardados que esa información no salga al exterior como tal, o sea, porque igual los modelos que uno pueda interactuar con eso ya son, como se dice, prefabricados, ya tienen determinadas estándares, por decirlo así. No estamos hablando de modelos totalmente libres, a no ser que, bueno,
se consigan en lugares dudosos dentro de la Darknet, que existe, por Mm. cierto, modelos completamente libres. Pero también a su vez, eso también permite quizás al usuario que, por ejemplo, hacemos ejemplo de China con su muralla de, de restricción de web como tal, que China pues, básicamente tiene dificultad para poder probar modelos, o sea, el usuario promedio, más que nada, tiene dificultad para poder usar modelos del exterior, básicamente. Entonces, esto quizás puede ser una solución. Entonces, ¿cómo se gestiona la data que se pueda generar? Es segura y las opciones que puedan tener la gente que básicamente está restringida a ciertos modelos de ciertas empresas de países que a lo mejor no son tan amistosos como una regulación como podemos tener en Estados Unidos, Europa o mismo América. Sí. Data es claramente la estrella de este tema, porque es lo que construye los algoritmos, lo que construye los sistemas y es lo que alimenta que el producto que se genere de estos sistemas sea interesante, sea relevante y a que yo te quiera seguir utilizando como sistema o como aplicación. Creo que, y justamente, si un país, porque ahora este tema lo podemos ver de diferentes ángulos, ¿no? Dependiendo si yo me pongo con el sombrero de un regulador de un país o me pongo yo como usuaria privada. Si yo me pongo en país regulador, yo no puedo tener una buena política ni regulación, ni puedo incentivar el desarrollo de una tecnología como la inteligencia artificial si no tengo una buena base de protección de datos y de la privacidad. Era hace unos años, sobre todo con GDPR en Europa, hubo un boom sobre el tema y demás, y ahora estamos en la fase más de implementación, prueba de error, ver cómo se aplica esa regulación, qué fallos tiene y mejorarla. Eh, y si ven muchos países de Occidente, te diría, te digo que la mayoría de los países del mundo no tienen una regulación específica de protección de datos ni de privacidad. Sí lo tienen como concepto porque la privacidad es un derecho humano, entonces muchos países lo tienen integrado dentro de su normativa como un elemento más, pero no necesariamente tienen una regulación específica de protección de datos. Entonces, si vos no tenés eso, donde seteás los estándares de tu país, de qué datos se protegen, cómo se protegen, es muy difícil que después puedas tener una empresa que tenga un uso responsable de esos datos y que por lo tanto provea o pueda construir un sistema de inteligencia artificial eh, exitoso. Datos seguros, la calidad de los datos, ¿no? Es otro tema muy importante. ¿Qué datos querés compartir? Entonces, si yo me pongo en la posición de un país, lo primero que tengo que hacer es tener una buena legislación de protección de datos y privacidad. Sin eso no puedo avanzar a tener un roadmap o una estrategia nacional de inteligencia artificial porque no estoy cumpliendo con lo básico. Y después, si me pongo como del lado de usuaria, lo más importante es la educación. Yo tengo que entender que es difícil, porque yo esto lo digo, pero es difícil porque es muy técnico. Entonces, tengo que entender cuando accedo a una aplicación o cuando me voy a meter a usar un sistema de inteligencia artificial donde yo le estoy dando datos míos o le estoy dando un prompt, o sea, le estoy pidiendo algo y ese prompt en general viene con un poco de contexto de qué te estoy pidiendo y dónde va, etcétera. Tengo que tener claro, por lo menos, que esa información que yo estoy dando no sea sensible, no sea nada que yo no esté dispuesta a compartir y si es algo sensible, tengo que entender cuáles son las políticas de protección y los terms and conditions de la aplicación que estoy usando. Como eso es complejo desde el lado de vista del usuario, porque no todo el mundo llega a entender las implicaciones, tiene que haber una obligación de parte del Estado que las empresas que usen ese tipo de tecnologías tengan términos y condiciones claros, friendly, que la gente que lo lea los pueda entender. Eso es muy importante cuando hablamos de la transparencia. Cuando hablamos de transparencia, no es solamente te doy un papel y acá está la información de cómo funciona mi algoritmo. La transparencia implica, te doy un papel con información clara, fácil de entender, sin gaps o sin agujeros negros. O sea, para que sea transparente algo y yo te muestre que estoy tratando de cumplir, tengo que facilitarte la información de forma legible, entendible. Y eso cubre no solamente a un ingeniero en sistemas, que es el que lo desarrolla, incluye al promedio del usuario. Entonces creo que esos son los aspectos más importantes cuando hablamos de datos. Por ejemplo, bien mencionaste que, por ejemplo, todo lo que es el ámbito de privacidad y barra regulación siempre se lo baja a conocimiento de lo que es el usuario promedio, o sea, que esté simplificado todo el porqué de estas regulaciones, cuál es el fin de proteger esto.
pero realmente el usuario promedio se pone a leer la regulación como tal o cómo es que funciona el algoritmo. Porque, o sea, realmente es una pregunta muy importante porque al momento que, por ejemplo, hace no mucho tiempo, más o menos estamos hablando de creo que un mes más o menos, con el caso de DeepSeek, básicamente, muchísima gente fue a probar ese modelo. Obviamente tenía un montón de fallas de temas de seguridad y bueno, data recopilaba un montón. Entonces, esa gente realmente nunca se ha puesto a leer la letra chica, al menos de DeepSeek, o si es que la No, tenía. La verdad que lo he usado muy poco porque mismo la desconfianza que uno tiene, pero, o sea, no por sesgo ni mucho menos, sino que por lo general siempre es recopilación de datos y entonces siempre voy a algo seguro. Igual lo he probado de manera muy simple y sencilla, pero, por ejemplo, este no. es un ejemplo. No, no, y tenés razón, porque la mayoría de la gente no lee los términos y condiciones, no sabe bien. Entonces, ahí es cuando digo que el rol es fundamental del regulador. Ahí es el país, es la autoridad, es el gobierno, en general son los reguladores los que tienen como su objetivo más importante es proteger al ciudadano. Y si bien todos tenemos una responsabilidad en cuanto a las cosas que utilizamos, a los sistemas a los que accedemos, las páginas que leemos y demás, hay, y no nos podemos disociar y nos hacemos responsables, es fundamental el rol de los reguladores en este sentido. Y por eso también hay tanto debate en dejamos que las cosas avancen y tenemos una legislación o un approach más flexible, pero si sabemos que esa flexibilidad no va de la mano con la responsabilidad de quizás cómo se implementan, tiene que haber un grado de control, tiene que haber un grado de regulación, de información, porque si no corres un riesgo que es muy grande, que es la exposición de los usuarios. Entonces sí, yo coincido con vos, que no, que la mayoría de la gente no lo lee. Y por eso necesitamos, y es tan importante que haya un marco, ya sea prescriptivo, ya sea a través de principios, pero tiene que haber educación y tiene que haber comunicación, tiene que haber el tema de privacidad es tan importante que yo creo que tiene que estar regulado con leyes. Esto no tiene que ser, para mí, la regulación de datos no debería ser voluntaria. Eh, y después los siguientes pasos dentro del sistema, del ecosistema de inteligencia artificial. Por ejemplo, aquí una pregunta que quizás viene también desde el lado cripto, a lo que Mm. voy por el tema de que básicamente en Europa ahorita mismo están regulando muchísimo el tema cripto ya desde hace unos meses. Y bueno, la opción que tiene la gente básicamente es descentralizarse de plano. O sea, sin dejar huella ni que KYC, que se conoce tu cliente. Entonces, puede llegar la regulación, por ejemplo, en Europa, que la un poco más estricta quizás, a generar también un territorio de descentralización para la inteligencia artificial, o sea, ahí estaríamos hablando ya de un territorio bastante hostil en lo que es el control de la data como tal. Entonces, Mm. ¿se podría generar ese entorno en base a esas regulaciones o es difícil que eso llegara a pasar? Igual me imagino que tiene que tener su complejidad porque estamos hablando de modelos bastante pesados que necesitan bastante infraestructura a diferencia de cómo podría funcionar Bitcoin con su sistema descentralizado completamente, pero no quita el hecho de que sea algo así posible. Mira, yo no soy una experta en cripto, no es la tecnología que más manejo ni que más conozco a nivel regulatorio. Tengo mi sensación, y por ahí hace poco justo estuvimos haciendo un estudio para un cliente, hicimos muchas entrevistas a expertos en temas tecnológicos, y una de las tecnologías a analizar era el tema de la criptomoneda. Mi percepción de estas entrevistas, y obviamente estoy hablando de una masa de entrevistados chica, y esta es mi percepción de lo que charlamos, hay una cierta, primero un poco de miedo. Cripto, como mucha gente hubo un boom de cripto en un momento donde todo el mundo quería entrar y participar y este tema de que fuese desregulado y demás generaba como, sí, sí, fogoneaba un poco la idea de consumirla. En los últimos años siento que hubo una decaída un poco. No estoy hablando del valor, ni de Bitcoin, ni de ninguna moneda, de criptomoneda. Eh, Siento que hay un poco más, en un momento se trató como de incentivarlo y ahora siendo los últimos años, en función a lo que yo he charlado y lo que veo, que quizás se estancó. No veo lo mismo con la inteligencia artificial, que una vez que se lanzaron algunos sistemas muy conocidos, la gente lo adoptó masivamente. O sea, el nivel de adopción de inteligencia artificial fue exponencial. En
no sé, en menos de un mes, un porcentaje gigante de la población lo utilizaba. Y esto siguió multiplicándose. No veo el mismo trayecto en función a la adopción con las bitcoins ni con la criptomoneda, porque es mucho más complejo, como vos decís, y también creo que es porque está más desregulado. Entonces, al haber regulaciones menos claras, se siente menos protección y por lo tanto siento que los usuarios que no son expertos en el tema no tienden a acceder, tanto como acceden a utilizar aplicaciones con inteligencia artificial, porque ChatGPT conozco casi todo el mundo que le da ChatGPT, Claude, cualquiera de inteligencia artificial generativa, no conozco a nadie que no lo haya intentado. ¿Cuánta gente conozco que haya usado cripto, haya comprado bitcoins o esté en el mundo de la criptomoneda? Son menos. Entonces, por eso no siento que vayan a desarrollarse de la misma manera en función de sus regulaciones. Me parece que inteligencia artificial va a estar siempre mucho más regulado porque lo accede una porción de la población muchísimo mayor también. Claro, eso es un hecho indiscutible, el tema de la adopción masiva. Como dijiste, creo que en menos de un mes, creo que media población mundial creo que lo había probado y lo sigue usando y sigue mismo adoptándose. Inmensa la cantidad. Pero pues también se dice que, ¿cómo se dice? En temas de crecimiento de adopción comienza a bajar también por el tema de que también la innovación tecnológica dentro de IA está comenzando a bajar por sus, ¿cómo se dice? Limitantes en materia de hardware, más que nada. Entonces, eso es cierto que se comienza a ver una cierta lentitud en la cual ya las regulaciones puedan estar ya a la par en tanto de innovación con regulación y ya no tener, como se dice, ese boom de inicio que era innovación y cero regulación. Podríamos ya tener un panorama un poco más equilibrado entre regulación y innovación. Sí, no, porque un panorama un poco más regulado porque hay ya una serie, hay unas bases regulatorias, hay unas bases conceptuales, la gente entiende un poco más de qué funciona, pero esto avanza tan rápido que yo siento que de acá a un año, si nos volvemos a juntar a charlar, inteligencia artificial se va a haber convertido quizás en algo más. Y ese algo más, ese next steps al que llegue, quizás no va a estar regulado todavía. Eh, entonces no sé si estamos en esa base ideal. Nunca estamos. El regulador siempre, o sea, el regulador o los parlamentos, la gente del poder legislativo de los países siempre está 10 pasos atrás de lo que es la regulación de temas tecnológicos. De por sí, a nivel conceptual, se regulan las cosas en general cuando surgen problemas. Cuando no hay problemas, y esta es la vida misma, no solemos dedicarle tiempo, ¿no? A pensar en qué es lo que puede salir mal. Entonces, y si a eso le sumamos que en tecnologías, en todo lo que es el ámbito tecnológico, además de que le sumas el grado de desconocimiento, porque los únicos que conocen eso es realmente los que trabajan eh, con los sistemas, los ingenieros, los programadores, no es el diputado que está sentado legislando la regulación. Entonces, siempre estamos un paso, 10 pasos atrás. Eh, y no, no creo que, lo veo difícil que llegue ese balance alguna vez. Para retomar un poco, cuéntame un poco sobre cuál es la situación en Oriente Medio y lo que es África. Ok, sí, Medio Oriente y África son regiones muy interesantes. En general, cuando hacemos estudios para ver de benchmark, ¿no? Cómo están posicionados los países y demás, solemos tomar varios índices. Naciones Unidas tiene varios de Readiness Index, de preparación de tecnologías y demás, y son muy interesantes porque esos te dan como datos macro bastante eh, ex- explanatorios, ¿no? De cuál es la situación en estos países. Lo que se ve mucho, sobre todo en Medio Oriente, es obviamente hay algunos países como Emiratos Árabes y Arabia Saudita que están a la cabeza del desarrollo y el avance. Estos países tienen su visión 2030 y sus políticas internas de cambio y de integración un poco al mundo y en los últimos años se ve un avance gigante. También hay una economía más fuerte, entonces les permite invertir mucho más en el desarrollo. Después hay otros países dentro de esas mismas regiones que quizás no tienen esos mismos recursos y están en el proceso de adaptación o de desarrollo digital, de transformación digital, que también es muy interesante ver. Eh, África un poco lo mismo. Como te comentaba un poco, como te comentaba antes, en realidad,
países que quizás no tienen algunas cosas básicas resueltas, como es el grado de penetración del Internet, la infraestructura tecnológica, las infraestructuras de cables, de torres, de antenas, de conectividad, es muy difícil pedirles que estén a la vanguardia de lo que es la inteligencia artificial, porque no tienen las bases construidas. Y ahí, en regiones como África, por ejemplo, se puede ver que hay mucha desigualdad, no es una región homogénea y Medio Oriente tampoco. Pero sí hay un gran grado de avance hacia dónde se dirigen. Hay países, como te decía, que son líderes, que van a la cabeza de este desarrollo y fomentan que dentro de sus mismas regiones se eleven un poco las expectativas. Y después hay mucho trabajo interesante que está hecho dentro de esta región por organizaciones como, por ejemplo, DCO, que las siglas significan Digital Cooperation Organization. DCO es un organismo internacional bastante nuevo, fue fundado alrededor del 2020, empezó con 5 países miembros y tiene alrededor de 16 member states que forman este organismo. Están basados en Riad, en Arabia Saudita justamente, pero bueno, es un organismo internacional. Y tiene países no solo de Medio Oriente, sino de África, algunos de Europa incluso. Y su foco más grande es el desarrollo digital. Es cómo podemos hacer para fomentar el crecimiento económico de nuestros países a través del apoyo en temas digitales, de cooperación, mucha cooperación internacional. Entonces, creo que organismos como este también ayudan a que las regiones crezcan un poco más. Tienen mucho apoyo, como te digo, de este tipo de organismos para ayudar a países vecinos que quizás estén un poco más atrasados en ponerse también al mismo nivel o tratar de alcanzar el desarrollo de sus países vecinos. Entonces es muy Por ejemplo, interesante. De hecho, no, sí, sí, continúa. no, solamente te voy a decir que de hecho, hablando de todos estos temas que estamos comentando, muy pronto van a publicar, DCO va a publicar muy pronto una serie de reportes sobre Responsible AI Governance, o sea, responsabilidad de la gobernanza en temas de inteligencia artificial, y estos reportes van a tener muchos análisis cuantitativos y cualitativos, ¿no? De como el marco regulatorio dentro de sus países, una comparación con estándares internacionales, así que obviamente cuando esté te lo compartiré, pero este tipo de organismos está bueno como base, por lo menos desde la teoría, mucha evidencia empírica de qué es lo que sucede para después, a partir de esos análisis, los reguladores o los policy makers puedan tomar eso y construir a partir de ahí, que es un muy buen estudio. Por ejemplo, aquí tendría dos preguntas. Por ejemplo, uno desde la parte tecnológica, ¿cómo es que hacen hacer los benchmark justamente para, me imagino que hacen tanto el benchmark desde el lado tecnológico y también desde el lado regulatorio, ¿no? Estoy en lo correcto. ¿Cómo lo llevan a cabo? Y también conocer si estás al tanto de cuáles son los desafíos que tiene esta organización, la DCO. ¿Cuáles son los desafíos más en detalle para implementar todas estas regulaciones y políticas dentro de la zona? Mm. Sí, ¿cómo se hacen este tipo de estudios? Desde mi posición, como nosotros lo llevamos adelante en general, es un análisis de documentación, o sea, es encontrar, primero es un research muy grande de encontrar dónde están esas regulaciones. Hay, obviamente los challenges son temas lingüísticos, no se hablan todos el mismo idioma, no todos los países tienen los mismos sistemas de gobierno, entonces quién publica o quién es el responsable de publicar qué, también es importante entenderlo a nivel de la estructura de cómo están conformados y las bases de poder y demás. Y después es mucho trabajo de análisis crítico intelectual, porque al ser temas regulatorios no tiene tanto, no es tan cuantitativo, no es un análisis matemático, es un análisis comparativo de análisis crítico de cuáles son los estándares, qué se estudia, los benchmarks que nosotros hacemos desde Access Partnership, tratamos de que sean lo más grandes posibles, porque si hacemos un benchmark de 3 países, quizás no podemos sacar conclusiones que apliquen a nivel general. Entonces tratamos siempre de que nuestros estudios incluyan o engloben la mayor cantidad de países. Uno de los desafíos, tanto para DCO como para cualquier organismo internacional, es el tema de la falta de homogeneidad, ¿no? De los países que suelen ser miembros. DCO, OECD, Naciones Unidas.
los países, obviamente, si bien uno tiende a, sobre todo en las regiones, ¿no? Uno quiere decir, bueno, África se maneja de esta manera, Europa de esta otra y Medio Oriente de esta otra. No necesariamente es así. No necesariamente comparten las bases económicas, no necesariamente tienen las mismas industrias, no necesariamente comparten temas religiosos, que en algunas regiones es más importante que en otras. Entonces, cuando este tipo de organismos quiere producir recomendaciones o estándares, seguramente un desafío es siempre, bueno, ¿cómo hacemos que esto le sea útil a la mayor cantidad de nuestros países? ¿Y cómo hacemos para que esto sea un elemento de trabajo o una herramienta que aplique? Es difícil, siempre hay muchos, viste, caveats de, bueno, esto a tener en cuenta X, Y Z, pero suele ser, yo diría, quizás el mayor desafío. Lo que también hace que sea también mucho más interesante seguramente el trabajo al final del día que logran. Completamente, en efecto. Y yendo un poquito hacia el final, por ejemplo, ¿qué lección deberían aprender los países de Latinoamérica? Porque, o sea, el caso en sí es muy parecido a lo que podemos encontrar en Oriente, dejando a un lado quizás Arabia Saudita, que quizás está líder, porque en Latinoamérica en sí hay muy poco en cuanto a desarrollo dentro de inteligencia artificial. Pero de primera mano tuve justamente la oportunidad, antes o después serán publicados un par de videos justamente del podcast, que hay compatriotas míos que pues tienen empresas que trabajan en inteligencia artificial. Se basan obviamente en lenguajes externos, tanto como Anthropic y creo que GPT y otros más por ahí, como Meta. Ujú. Pero es un buen comienzo ver que hayan empresarios que justamente están comenzando a generar esa línea de traer emprendimientos como lo puede ser el tema de la contabilidad, automatizarlo con inteligencia artificial y el tema de la búsqueda de trabajo con inteligencia artificial. Temas ultra importantes al momento de gestionar tus finanzas y bueno, buscar trabajo también. Entonces, ¿qué consejos tú darías a estos países sobre el tema regulatorio? ¿Cómo deberían llevarlo? Sí, creo que, y creo que te lo comenté un poco al principio del podcast, creo que hay una oportunidad en el hecho de estar un poco más atrás en la carrera del desarrollo, es que vos podés ver las lecciones de lo que le sale bien y lo que le sale mal a otros países. América Latina, es verdad, muchos países no tienen ningún marco regulatorio aún sobre inteligencia artificial. Sí, muchos los tienen incluidos en sus estrategias de gobierno y muchos hablan sobre inteligencia artificial en por ahí los objetivos económicos y que el área de tecnología es importante, pero a nivel regulatorio, pocos, poquísimos son los que tienen algo hecho al respecto. Entonces, lo que creo que primero y fundamental de Latinoamérica es prestar atención, estar atento, ver qué es lo que está pasando a nivel discursivo, pero también a nivel práctico de las consecuencias de estas regulaciones. Eso es uno. Dos, que me parece muy importante en Latinoamérica, es los países tienen que entender las necesidades que tienen en relación a el desarrollo tecnológico y regular en función a eso. Y vuelvo a lo mismo, un país que tiene una infraestructura atrasada, donde, no sé, todavía no llegó ni siquiera a 4G, donde tienen pocas torres de network o de operaciones en tierra, ¿no? De la infraestructura de las telecomunicaciones. ¿Puede pensar en una estrategia de inteligencia artificial? No. Por ahí lo que yo sugeriría a este tipo de países es primero que vean cuáles son las bases, y hablo de nuevo de leyes sobre protección de datos buenas, robustas, entender el ecosistema de su país. Es un país que tiene muchos desarrolladores y entonces tiene que tener una regulación sobre esa área del trabajo, o es un país que tiene más usuarios, o es un país que tiene, no sé, que creen que la inteligencia artificial se va a usar sobre todo para, no sé, la industria de la salud, por ejemplo. Entonces, las regulaciones que hagan, si bien hay estándares internacionales y demás, lo que Latinoamérica tendría que evitar es hacer un copy-paste, que suele suceder mucho, no hablo solo en materia tecnológica en general, suele suceder mucho que los países para acceder a préstamos, para acceder a organismos internacionales, para que te acepten dentro de un grupo, lo que sea, para cumplir con lo que se pide, suelen hacer mucho copy-paste. Es decir, bueno, necesito tener esto en mi país, copio lo de otro país vecino y lo integro. Eso, en general, es el camino corto y no es el mejor. Entonces,
prestar atención a lo que sucede en otros países, a lo que necesita su propio país internamente, qué es lo que realmente quiere proteger y qué es lo que realmente quiere favorecer. Y en función a eso después decidir cuál es el approach, si quiere una regulación prescriptiva, si quiere tener una política pública, si quiere empezar con algo pequeño en una zona particular del país y extenderse. La flexibilidad es importante, sobre todo en países que están en desarrollo. Y sobre todo, quizás cerraría con todo esto siempre con el ángulo de derechos humanos en la cabeza, que todo lo que se haga tiene que estar vinculado con la protección de estos derechos, porque son fundamentales, porque ya está demostrado que tienen una injerencia importante y un efecto importante, y creo que si combinan esas cosas pueden ahorrarse mucho tiempo, mucho dinero, importante también, y llegar a un puerto quizás más exitoso. Por ejemplo, aquí me viene también la duda, ¿es posible y probable que países como Latinoamérica o otros países de plano no quieran entrar en esta carrera de lo que es la innovación? O sea, haciendo ejemplo, por ejemplo, al tema de lo que es las grandes redes sociales o los grandes motores de búsqueda, por ejemplo, que están dominando el panorama global. O sea, eso igual se va a ver quizás en un par de años si hay una hegemonía de básicamente inteligencia artificial. Por ejemplo, ChatGPT sea la principal que más del 90% de los usuarios vaya a usar en un par de años. Entonces, quizás los países ya no tengan ese incentivo de decir, che, bueno, vamos a tener nuestra propia inteligencia artificial, tanto de manera interna o para uso, o para los usuarios directamente. Entonces, es probable que eso llegara a pasar en esos países que quizás están un poco más atrasados en esa búsqueda de regulaciones e implementación de inteligencia artificial. Mira, veo difícil que un país decida no me interesa tener inteligencia artificial en mis sistemas, porque ya cada vez los sistemas que utilizamos van a estar integrados ya con un cierto grado de inteligencia artificial. Entonces, un país que decida conscientemente no me interesa el tema, no lo voy a aplicar, o en mi país no es importante porque yo no lo quiero usar, lo veo difícil, sinceramente, de que ocurra. Lo veo difícil porque están las cosas más chicas, está en las aplicaciones de comunicaciones que utilizamos, están las redes sociales. Sí puedo entender que un país diga no lo quiero regular o quiero mantenerlo un poco más flexible. Eso es una decisión política sobre todo, incluso más que económica o económica política. Pero que quiera conscientemente negarse a que va a ser parte de su vida, lo veo difícil. Lo veo difícil que lo puedan evitar. Yo creo que a corto, mediano, largo plazo, todos los países van a tener que virar hacia este tipo de tecnologías y ver, bueno, ¿qué hacemos? Y algunos tardarán más que otros, pero creo que inevitablemente va a llegar a todos los países y van a tener que trabajar en alguna medida para proteger a sus ciudadanos y a su vez ayudarlos a que crezcan en oportunidades, porque si no, un ciudadano que no tiene una política de educación en temas tecnológicos, ese ciudadano muy difícilmente va a conseguir trabajo, ya sea dentro de su país, como si quiere el día de mañana emigrar. Muchas gracias, Sofía, por haber estado hoy con nosotros, y a todos los que nos estén escuchando, no olviden suscribirse a través de su plataforma favorita y nos encontramos en un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Muchas gracias, Sofía. Sí, es el podcast de Somos Innovación. Visita somosinnovación.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través de tus redes.